El tema que quiero compartirles hoy es ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 5, versículo número 18. Ahí lo tiene en su pantalla. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando habla del Espíritu, es una referencia al Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar, su asiento. Mire, el escritor del libro de Efesios es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estuvo aproximadamente 3 años en la ciudad de Éfeso, predicando y enseñando la palabra de Dios. Y llegó a conocer la idolatría que había en aquella ciudad. Que algunos habitantes de la ciudad hacían culto a la diosa Diana y al dios Dioniso. Este dios Dioniso era el dios de la fertilidad y el vino. El apóstol Pablo, como también conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que es la literatura de la sabiduría, que son el libro de Proverbios, cuando él dice que no os embriaguéis con vino, lo dice tanto por la idolatría, por lo cual se hacía en ese tiempo al dios Dionisio, al dios de la fertilidad y del vino, y también por las consecuencias que hay cuando uno se embriaga. Miren lo que dice Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Puse ahí también en la pantalla la Biblia al día. Cuando dice BAD o BAD, es la Biblia al día. Dice, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Yo le pregunto, ¿será verdad eso? Sí lo es. Me da vergüenza decirlo, pero quiero compartírselo. En México hay ¿qué se puede decir? Una costumbre para nosotros los jóvenes, que a la edad de 18 años usted ya tiene el permiso de sus papás de que pueda tomarse una cerveza o emborracharse. Le comparto, le digo esto por lo que le quiero decir, de que es una gran verdad los efectos que hay cuando uno se embriaga. Recuerdo que un 31 de diciembre, cuando yo cumplí 18 años, hace muchos años atrás, recuerdo que me reuní con mis amigos, mis compañeros, con mi cuadrilla, con mi pandilla. No era una pandilla en sí, sino éramos los cuates, éramos como 8 o 10. Recuerdo que ese día me embriagué hasta que ya no supe nada de mí. Y recuerdo que mis amigos me decían que fue tanta el efecto que causé en mí. Dice que empecé ellos me cuentan que empecé a hacer como competencias de carreras, a ver quién corría más, quién llegaba a tal lugar más rápido. Y la mera verdad, yo no me acordaba, hermano. De verdad, yo simplemente los dolores sentía en mis piernas y los efectos de la embriaguez, usted sabe, el dolor de cabeza, todas esas cosas. Y todas estas en sí son como costumbres que no son para nuestro beneficio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nos aconseja a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que no nos embriaguemos con vino, porque hay un desorden en nosotros, perdemos el control, sino que nos embriaguemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. No dice que nos embriaguemos del Espíritu Santo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora,
El punto de vista del apóstol Pablo, el deseo, el trabajo de los apóstoles para la iglesia era siempre corregir a la iglesia en las malas costumbres que teníamos fuera cuando nosotros no teníamos a Cristo, cuando nosotros no éramos cristianos. En Cristo ahora somos nuevas criaturas, pero todavía hay pensamientos o costumbres que todavía tenemos y practicamos como cristianos y no sabemos en sí que no es que estamos mal hasta que la palabra de Dios se nos enseña. Amén. Aquí yo no estoy para juzgarle ni para condenarle. Siempre el propósito de la palabra es instruirnos y edificarnos, ser cada día cambiados por la palabra de Dios. La manera que Dios nos cambia es que usted y yo, al escuchar la palabra, el consejo de Dios, lo pongamos en práctica. Amén. Jesucristo dijo estas palabras. Dice, escucharéis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que es la verdad. Hacernos libres de malas costumbres, de creencias erróneas que todavía tenemos en nuestras mentes, aún siendo ya cristianos. ¿Me estoy dando a entender? Aleluya. Yo sé que usted es una persona bien inteligente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Mire, hay una gran diferencia de lo que es embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es que ilumina nuestra mente, agudiza nuestras facultades como cristianos para que le sirvamos a Dios de corazón. Dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer en nosotros, siempre y cuando usted esté dispuesto a obedecer. Aclarando, porque hay gente que Dios ya le enseñó lo que tiene que hacer y está esperando todavía que Dios le hable. Ya Dios le habló hace mucho tiempo, yo no sé qué está esperando. Pero ya es uno y Dios. Ahora, y el vino lo que hace es que nos destruye, nos embrutece. ¿Es una mala palabra, hermano, para usted? ¿Embrutecer? No. ¿Sabe lo que quiero decir embrutecer? ¿Sí? ¿Ya que sí? Bueno, hablando de mí, pues. Santo, para que usted no se sienta mal. Ya le conté lo que hice pero yo no sé por qué, y bien te dice, cuando uno pasa por las consecuencias, y uno dice, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Te acuerdas? Tiene ahí su plato de menudo bien picoso para curarse la cruda, y después dice, ya no lo voy a volver a hacer. Y viene el fin de semana y lo hacíamos otra vez, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo. Lo hacía, ya no, hermano. El vino lo que hace, cuando uno se embriaga de vino, lo que en sí está haciendo, está destruyendo en nosotros lo que es la imagen de Dios. Acuérdense que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos creó nuestro cuerpo para que le metiéramos cosas que nos trastornaran nuestra mente, cambiaran nuestro comportamiento. Dios no lo hizo para eso. El Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo contra los apetitos carnales. ¿Saben lo que me quiero referir contra los apetitos carnales? ¿Cuántos saben lo que quiero decir? Levanta su mano para que sepan lo que yo estoy diciendo, los apetitos carnales. Bueno, aquí no hay muchos carnales, qué bueno. Para nosotros los carnales, mire, estoy hablando para aquellos que les gusta pelear todavía, para aquellos que nos gusta maldecir, cuando se nos atraviesan en el tráfico y que, claro que sí. Otro apetito carnal cuando se dice por ahí, cuando viene la oportunidad de echar un taco de ojo. ¿Sabe lo que me estoy dando? ¿Verdad que sí? Entonces sí hay carnales aquí todavía. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda
a vencer eso, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también produce en nosotros dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber controlarlos ante las situaciones difíciles, ante los problemas, ante las dificultades, aún entre cuando se nos esté provocando a una discusión, a un pleito. Dios nos da la capacidad de tener dominio propio, de calmarnos, de tranquilizarnos y decir, vamos a calmarnos y vamos a un poco y lo arreglamos 5 o 10 minutos más adelante. ¿Cuántos son de los que usamos el dominio propio? Bárbaro. Mire que mentir es pecado también, hermano. ¿Cómo necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Eso es lo que yo le quiero compartir, hermano. ¿Verdad? Porque todos pasamos por lo mismo, estamos pasando. Yo siempre le diré y le repetiré que estoy en el mismo barco que usted, hermano. El capitán se llama Cristo, aleluya. Él es el único perfecto y santo. Amén. Por eso es importante que al leer la palabra la aprendamos y la pongamos en práctica. Ahora, sin embargo, lo que el vino produce, la embriaguez, produce adulterios, produce una forma de, una actitud de libertinaje. ¿Ah? Se siente como el rey de todo el mundo. Canta, hasta canta el canto, y yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero solo cuando está bien. ¿Verdad que sí? Solo se acuerda en ese momento que usted sigue siendo el rey, ¿verdad? Porque lo voy a decir, ¿verdad? Como decía un hermano que ahorita ya está en la presencia del Señor. Dice, a nosotros solamente se nos toca obedecer, decirle lo que tú digas, mi amor. ¿Ah? Ya nomás hay dos aquí, nomás Marco y yo. Qué bueno que los demás ahí sus chicharrones truenan. Qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, benditos. Miren, y el vino en sí lo que hace también es que pone un freno a nuestra conciencia. Dios nos ha dado una conciencia donde sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Automáticamente nuestra conciencia, ya Dios la programó así. Pero miren lo que hace el vino, el embriagarse, el emborracharse. Nos hace perder en sí la conciencia, hacemos locuras, nos comportamos de una manera irracional. De tal manera que la gente que nos ve, que nos conoce, no puedo creer cómo te estás comportando. ¿Ah? Hay gente que se especializa en calmar a los que ya estén bien embriagados. Tranquilízate, cálmate, y lo sientan a uno ahí. ¿Ah? Y tráiganle un café bien cargado para que se... ¿De acuerdo? Hay varios trucos para componerse un poquito. No para que usted lo haga, porque yo creo que usted ya no se embriaga, ¿verdad? Ya no se emborracha, yo creo. Ajá, dicen que sí, ok. Bueno. El Espíritu Santo, hermano precioso, el Espíritu Santo de verdad, fortalece nuestra conciencia a tal grado que nos ayuda a entender la situación que estamos pasando, cómo debemos comportarnos y aún hasta tener el control de nuestra lengua, de nuestra boca. Eso es algo impresionante, hermano. La gran diferencia que hay de estar embriagado y ser llenos del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, mire, vamos a analizar un poquito más lo que es la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ya lo leímos. Dice que ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo
que ser sellados. Efesios capítulo número 1, versículo número 13. Porque a veces pensamos que porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, creemos que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Y es lo que le quiero compartir también. Cómo ser llenos, cómo anhelarlo. Y que quiero compartirle también que es un mandato para nosotros los cristianos. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, ahí lo tiene en su pantalla. En él también vosotros, o sea, hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hagamos una pausa aquí. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿quién es la palabra? La palabra de verdad. Jesucristo. Dice, yo soy la verdad y la vida. Dice la Biblia que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Eso es la palabra de verdad. ¿Qué es el evangelio? Luego dice, el evangelio de vuestra salvación. Evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cuánto se nos predicó, se nos enseñó y lo creímos? Amén. Y le dijimos, sí, necesito a Cristo en mi corazón. Ya tenemos a Cristo en mi corazón. Y luego dice, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad que está bien sencillo? Ahora, ¿cuántos sellados del Espíritu Santo estamos aquí? Poquitos, no entendieron. Si usted ya creyó en Cristo y tiene en su corazón, hermano, usted ya fue sellado. Y lo voy a repetir otra vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí levantan su mano que ya estamos sellados? Mire, ya tomó su cafecito, su panecito para que agarre fuerza. Y creo que tiene fuerza para levantar su mano. Vamos a hacer una enseñanza diferente, hermano. ¿Está bien? Lo voy a molestar mucho. Aquí como entre familia. ¿Ah? Estamos en familia, ¿verdad que sí? Estamos bien. El significado de lo que es sellar por el Espíritu Santo es que ahora nosotros somos propiedad de Dios. Soy de Dios, hermano. Aleluya. Por aquellos que piensan que no tienen dueño, tiene dueño, se llama Dios. Él es nuestro dueño, nuestro jefe, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo, como cantábamos el canto. Dios es nuestro todo, aleluya. Miren la bendición que hay de haber creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Número 2. Ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser habitado por el Espíritu Santo. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ahora ya tengo al Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Ok? Mire, vamos a leer la Biblia que nos enseña de que ya el Espíritu Santo está en nosotros y que tiene un huésped que va con usted todos los días. Mire, primera carta de Corintios, capítulo número 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que su cuerpo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire, una bendición tan grande y tan preciosa de la diferencia que había antes en el pueblo de Israel a lo que hay hoy en el tiempo presente con la iglesia. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que Dios descendía al tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan del tabernáculo de reunión que nos enseña la Biblia? Que era una tienda de campaña que estaba dividido en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo impresionante del pueblo de Dios era que cuando veían descender la gloria de Dios en el lugar santísimo, todos se inclinaban y se postraban.
ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Tenían la bendición de ver la gloria de Dios, la presencia de Dios. La diferencia ahora con nosotros, y de verdad que esto es algo para alegrarnos y gozarnos, de que ya no vemos la gloria descender ni ver, sino que ahora Él está en nosotros. Me estoy dando a entender, hermano. A veces cuando sentimos su presencia en sí, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted, nunca se va a ir. Esto es algo bien lindo, hermano. Cuando nos sentimos su gloria, sentimos su presencia en sí, se manifiesta. Es una manifestación de que Él está aquí entre nosotros. De que no olvidemos de que está aquí entre nosotros, hermano. Aunque a veces usted y yo no lo sintamos, no quiere decir que Dios ya no está con nosotros. Está con nosotros siempre. Porque Dios ha decidido habitar en usted, en mí. Aleluya. Esa es una gran bendición, hermano. Pero le repito, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Mire, otra cita bíblica de primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 16. Otra vez le recuerda el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como diciendo, les quiero recordar que el Espíritu de Dios está en ustedes. Cuando dice morar, no es una palabra de color morado. Está hablando de morar, de habitar, de estar en nosotros. Es como cuando usted tiene una visita a su casa. Sea su sobrino, sea su hermana, sea su cuñada. Lo invita a su casa y ella está morando en su casa. ¿A que sí? Por cierto tiempo. Le comparto esto para que entendamos lo que es morar. El Espíritu Santo, que es de Dios, le ha placido ponerlo dentro de nosotros para que more con nosotros, habite con nosotros, camine con nosotros, viva con nosotros, duerma con nosotros, se levante con nosotros, vaya con nosotros al trabajo, vaya con nosotros a la escuela, vaya con nosotros a ir de compras, a donde quiera que usted ande. Ahí va con usted el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo no es un proceso que se va recibiendo por procesos o por partes. Mire lo que nos enseña Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Cristo. Esto está bien precioso. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué? Habla. En otras palabras, lo que Jesucristo hablaba, enseñaba, no era cualquier cosa. Eran las palabras de Dios mismo. Por eso él siempre decía, lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Lo que él me dice que diga es lo que yo hablo. Esto para que entendamos, hermano, este libro, esta Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que es palabra de Dios? Okay. Esa es la primera enseñanza. Número 2. Leo una vez más. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu, ¿por qué?
por medida, no lo da por partes. Ya no lo dio. Pero no porque ya no lo dio quiere decir que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahorita vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo. Número 4. Ser lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 5:18, es un mandato que Dios nos da. La palabra, el significado de la palabra griega que traduce ser lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo que debe ser una acción que se repite en el tiempo una y otra vez. Es algo que tenemos que hacerlo diariamente. Le repito, es un mandato. Hay una palabra en inglés que dice, you have to. ¿De acuerdo que sí? Que hablan. Es algo que usted tiene que hacer. No hay otro choice. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando dice, sé llenos del Espíritu Santo. Nos está mandando. No es una opción. Si usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios. Mire, ahora vamos a ver la experiencia de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo número 2, versículo número 4. ¿Está ahí en su pantalla? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ya vemos hermanos en Cristo que fueron llenos del Espíritu Santo y la señal que vemos aquí es que hablaron en otras lenguas. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios referente a las lenguas? Miren, vamos a leer 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 2. Porque el que habla en lenguas no habla ¿qué? A los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta es una de las señales cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas. Ahora, vemos que aquí las lenguas que usted habla, nadie las puede entender, solo Dios. En otras palabras, es una comunión con Dios privada. Solo usted y Dios. Si usted está acostumbrado a orar con su esposa y ya usted pide la llenura y empieza a hablar con lenguas, su esposa no le va a entender o viceversa. A lo mejor la esposa es llena del Espíritu Santo y habla lenguas y el esposo no le va a entender. Pero está hablando con Dios. Misterios. Me estoy dando a entender, hermano. Ya que la Biblia es sencilla, es clara. Ahora mire, versículo 4 de 1 Corintios capítulo número 14. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Cuál es el propósito también de hablar en lenguas? De que usted se edifique individualmente.
Yo cuando oro en mi casa, a veces, no siempre, empiezo a orar en lenguas, no siempre. ¿Eh? Mi esposa también tiene ese don de lenguas. Y de verdad que se siente la diferencia al hablar usted con sus palabras, al hablar en lenguas. Hay algo que usted siente como una fortaleza interna, hermano, que sale uno como que se levanta como campeón ahí, como diciendo, ¿dónde están los que me decían que venían contra mí? Esa es la diferencia. Ahora, no estoy diciendo que la oración que usted hace, que se conoce, que la podemos escuchar, que la podemos entender, no sea válida, que no me malentienda, sino que la oración en lenguas es una edificación. Usted está así, se está edificando usted, hablando usted y Dios. Amén. Mire, algo que quiero compartirle también, quiero enfatizar esto de lo que es hablar en lenguas. Acuérdense que tiempo atrás, hace 2 o 3 domingos atrás, le hablé de estar preparados cuando Cristo venga. ¿Se acuerda? Estuvimos viendo las mujeres, las 10 vírgenes que representan la iglesia. Aquellos que están preparados y los que no están preparados. Aquellos que estaban preparados tenían sus lámparas con aceite. Que el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. Lo que le quiero compartir es que también el pedir la llenura del Espíritu Santo, vamos a estar preparados cuando Cristo venga, hermano. ¿Cree que Cristo va a venir otra vez? Ahora, otra cosa que quiero aclarar, no quiere decir, de verdad, con todo mi corazón, no quiero que nadie se me quede. Que si Dios nos da la bendición de que Cristo regrese en este tiempo, nos vayamos con Él. Pero no quiere decir que usted no es salvo. No quiere decir que usted pierde la salvación. Es lo que yo quiero aclararle. Sino que simplemente no estuvo preparado y se va a ir en el segundo viaje. Las consecuencias van a ser que va a pasar por la gran tribulación. Si ahorita estamos pasando por momentos difíciles, por guerras, más momentos difíciles va a haber, más guerras, persecución contra la iglesia, contra el cristiano. Va a tener que pagar con su muerte. Va a tomar, no se va a dejar sellar por la marca del 666. Es decir, dice la Biblia que algunos hasta van a ser degollados, porque saben que es mejor morir en Cristo que sellarse. Amén. Eso es lo que le quiero compartir. La importante, la bendición que es de poner en práctica este mandato, de ser llenos del Espíritu Santo. Pidámoslo diariamente, hermano. Esto es algo que debemos hacer consecutivamente. Pidámoslo diariamente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ok, gloria. Ahora, mire. Ahora, no necesariamente ser lleno del Espíritu Santo, el hablar en lenguas tiene que ser como señal. Quiero compartirle otra cita bíblica, lo que nos enseña también lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Mire, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que hablaron ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo la palabra de Dios es hablar con valor y esforzarnos por hacerlo. Estaba leyendo este capítulo número 4
estaba la iglesia primitiva, la iglesia que estaba empezando, estaban pasando por persecución por sus propios paisanos, por los judíos, por haber hecho un milagro, por haber sanado a un paralítico de nacimiento, a tal grado que los persiguieron, los encarcelaron y les dijeron que nunca más hablaran de Cristo, del Cristo resucitado. Pero ellos hicieron todo lo contrario, les dijeron, momentito, aquí ¿qué no se nos ha enseñado que hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres? Que así se fueron. Y los hermanos que lo siguieron, es lo cuando dice aquí que ellos empezaron a orar. Es que mire, hermano, cuando hay dificultades, cuando hay persecución, no nos queda otra cosa más que orar, pedirle la ayuda a Dios. Y Dios es tan grande y tan poderoso que en el lugar donde estaban ellos, tembló. Y no solamente tembló, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar la palabra con denuedo, con valor. Y cuando usted se siente, hermano, de verdad lleno del Espíritu Santo, hasta usted puede salir a las calles, hermano, predicar en una esquina. Cristo salva. Cristo viene, hermano, es el mensaje que yo le traigo a esta comunidad, es el mensaje que yo le traigo a mi familia. Eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo, hermano, para poder compartir el evangelio a nuestra familia que todavía le hace falta creer. Necesitamos valor, necesitamos esfuerzo. Usted ya sabe que Cristo salva, usted ya sabe que Cristo perdona pecados, usted ya sabe que Cristo es el que nos da salvación. ¿Qué es lo que nos hace falta? Para que la gente, para que usted no tenga temor a su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros de trabajo, aleluya, que le podamos testificar con valor y con esfuerzo, con la ayuda, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Estamos viendo la diferencia. Le repito, no porque usted no esté lleno, no está el Espíritu Santo dentro de usted. Está. Pero hay algo, un misterio, que cuando pedimos la llenura del Espíritu Santo, va a haber una reacción. Lo mismo que cuando usted se embriaga, hay una reacción en nosotros, pero incontrolable, de mala conducta, a lo contrario que es la llenura del Espíritu Santo, que nos da valor y nos va a ayudar a un buen comportamiento y poderosamente vamos a hablar la palabra de Dios, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo, al ver la necesidad en Corintios, les dice, momentito, ya no vengan borrachos. Mire, si usted lee la Biblia, dice que aun cuando tenían la Santa Cena, llegaban ebrios, borrachos. Eran cristianos, sí. Por eso le dice a los cristianos, a nosotros, cristianos, a nosotros, la iglesia que somos hoy en el tiempo presente, ya no se emborrachen. Ya no nos embriaguemos, sino que mejor pidan la llenura del Espíritu Santo, que Él también nos da gozo. Porque a veces uno dice, bueno, me voy a echar una para sentirme un poquito alegre. Vaya, la alegría esa te dura 5 días o mitad del día. Pero el Espíritu Santo te dura, hermano, por siempre. Aleluya. Creo que más claro no lo puedo decir, hermano. Ahora, mire, vamos a ver también, vamos a ampliar los resultados de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios capítulo número 5, 18, 19 y 20. Ya este versículo se lo va a aprender de memoria. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos que el Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, número 1, los cristianos, nosotros los cristianos, una de las señales de que es ser lleno del Espíritu Santo es que vamos a hablar en lenguas, ¿ok? ¿Verdad que sí lo leímos? Ahora, también no quiere decir que si no habla en lengua, no, usted está pidiendo la llenura del Espíritu Santo y usted tiene como un valor para predicar y enseñar la palabra de Dios, esa también es una evidencia de que ha sido lleno del Espíritu Santo. Le comparto esto porque por lo que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Como hoy en nuestros días, si viniera el apóstol Pablo y dijera, bueno, a ver, ¿qué hay entre ustedes aquí hoy? ¿Qué hay? Vamos a ver lo que debe de haber. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, perdón, tiene interpretación. En otras palabras, lo que le quiero compartir, ¿cómo es que todos nosotros podemos ser partícipes en la reunión que cada domingo tenemos? Lo veo medio dudoso todavía. Ay, que sí. Lo repito, eso va a suceder cuando usted y yo vengamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay cuando nos reunimos? Porque aquí habla que dice, hay entre vosotros doctrina, salmo, un salmo es un canto. ¿Tiene alguien doctrina? La palabra doctrina, ¿tiene alguien una enseñanza? No necesariamente, hermano, una enseñanza que usted pueda compartir con nosotros tiene que durar 1 hora. Cuando usted tiene su comunión con Dios y tiene su lectura diaria, Dios siempre le va a hablar y le va a enseñar algo. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que cuando nos reunamos, alguien se levante y diga, hermano, yo tengo una palabra para la iglesia que quiero compartir. Algo que aprendí. Le repito, no tiene que ser una enseñanza de media hora ni de 1 hora. A lo mejor una palabra de 5 o 10 minutos. Nos vamos a quedar asombrados que cuando usted y yo siempre lo hago, pues. Aló. Nos vamos a quedar asombrados que un día usted me diga, hermano, yo tengo una palabra que Dios me habló y quiero compartir. Aleluya, deme 5 minutos. Aquí está, hermano, aleluya. Ahora, ¿tiene alguna lengua? En otras palabras, habló en lenguas con Dios. Y usted pudo interpretar esa lengua y lo edificó su vida, pero nos la va a compartir con nuestro lenguaje para que seamos edificados. Bienvenido. Estoy dando a entender, hermano, lo veo medio dudoso. ¿Verdad que está claro? Para que entendamos aquí el asunto, que aquí no se trata solamente de que el pastor venga a predicar. ¿Ah? Ni tampoco le estoy diciendo que ya no quiero predicar. Simplemente le estoy diciendo lo que debe de haber cuando nos reunimos. Que eso sea normal. Mire, hermano, ahí estamos, que anda dando lata a todo el mundo, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Mire, Dios, le quiero compartir algo, no para presumir, líbreme Dios de eso. La iglesia que nosotros asistíamos antes, Montesión,
Dios nos dio la bendición de poder ir a Italia. Fuimos a tocar y el pastor fue a predicar. Y el pastor de esa iglesia, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Cuando empezaron el servicio, el pastor empezó a dirigir la reunión y yo de repente vi que pasaron varios hermanos a compartir una palabra. 3 minutos. Y la compartían y era de bendición. Yo no lo entendía hasta que ahora leo este versículo de la Biblia, que es algo que debe haber entre nosotros como iglesia. Es algo normal. No que usted me esté escuchando siempre, domingo tras domingo, hermano. ¿Ah? Me estoy dando a entender. Y de verdad, yo no lo entendía. Y tampoco cuando regresamos a la iglesia, a Monteción, lo vi practicar en la iglesia, porque eso es que no fue algo normal para mí, pues, hablando de mi experiencia. Seguimos igual, el pastor predicaba, cantábamos y todo, como hoy lo que hacemos hoy en este día. Pero miren lo que nos enseña la Biblia, lo que debe de haber cuando nos reunimos, con el propósito de que todos salgamos edificados. Ese es el propósito de Dios. Para eso es que Dios tiene su iglesia. Sus manos son las manos de Cristo. Sus pies son los pies de Cristo. Sus labios son los pies de Cristo, son los labios de Cristo. Eso es lo que quiero que entendamos. El que nos va a ayudar es el Espíritu Santo. Si usted pone en práctica de verdad, hermano, este mandato que Dios nos da, que seamos llenos del Espíritu Santo, yo sé que usted va a venir bien emocionado un domingo. Yo quiero compartir una palabra, aleluya. Y aquí está, hermano. Háblela. Yo sé que va a ser de edificación para la iglesia. Amén. Número 2. La segunda evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el gozo interior de alabar a Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros, que con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, no necesariamente lo estoy comprometiendo a usted de que usted me va a cantar aquí al frente un solo, ¿verdad que sí? Si usted lo quiere hacer, bueno, está bien. Pero aquí hay algo bien importante, de que cuando usted y yo nos reunimos y vamos a venir llenos del Espíritu Santo, vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque en sí lo que cantamos ahí en las pantallas, usted se da cuenta y todo siempre exalta a Dios, todo canto exalta a Dios de lo que Él hace y de lo que Él es. Y un ejemplo de lo que debe ser un salmo en sí, un cántico espiritual, está aquí en el Salmo 43, dice, puso luego en mi boca cántico ¿qué? Nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Los cánticos en sí, todos los cantos que usted ve aquí en la pantalla, la mayoría son salmos. Fueron sacados de los salmos. Hay un canto muy precioso que tiene un impacto. Dice, temprano yo te buscaré, de madrugada. Eso es un salmo, hermano. Dice, así como el ciervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es otro salmo. Cuando leíamos ahora del Dios Todopoderoso, es lo que Dios es. Cuando nosotros lo cantamos de todo corazón, va a haber un efecto en nosotros.
aparte de que usted ya va a venir lleno del Espíritu Santo, lo vamos a cantar con emoción y con todas nuestras fuerzas, que aquel que escucha y que no viene lleno del Espíritu Santo va a confiar en Jehová, va a confiar en Dios, va a decir, sí hay diferencia el venir lleno del Espíritu Santo y cantar a Dios con todo el corazón. Amén. Démosle palmas a Dios, hermano. ¿Se siente bien, hermano? Tranquilo. ¿Se siente bien? ¿Sí? ¿Me aguantaría otra media hora? Sí. Voy a tratar de terminarlo más rápido, pero me falta mucho todavía. Mire. El objetivo de cantar los cánticos espirituales no es para entretenerle a usted, hermano, ni tampoco para que alguno de nosotros se luzca. Mire cuál debe ser el propósito de cantar a Dios siempre. Mire, acompáñame a leer Romanos capítulo 15, versículo número 9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? ¿Se acuerdan de que yo le traje la enseñanza del domingo pasado, que nosotros somos gentiles? No somos de los judíos. Pero miren lo que nos dice, alegraos gentiles con su pueblo. En otras palabras, alegrémonos ahora los gentiles con el pueblo de Dios, que ahora también ya somos pueblo. Para estar alegres, hermanos. Yo le dije para estar alegres, no para que se... Dice, y otra vez, versículo 11, alabar al Señor. ¿Qué dice? Algunos gentiles, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Ya no hay división. Dios nos ha llamado para alabarle a Él por su misericordia, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que hizo y seguirá haciendo, hermano. Mire cómo vamos a llegar al cielo. Versículo 9 de Apocalipsis capítulo número 5. Ahí ya vamos a estar todos, aleluya. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Un cántico que vamos a cantar todos allá, hermano, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y desde aquí, hermano, estamos siendo preparados. De verdad, hermano, algo que yo aprendí, que cuando usted a veces no viene sin ganas de cantar, como yo venía antes y a veces vengo, lo que hago yo lo canto con convicción y con todas mis fuerzas. Le repito, aunque yo venga sin ganas, pero lo que yo hago es que lo canto con todas mis fuerzas y con convicción. Y cuando yo lo hago, hay un cambio interior. Esa es la diferencia. Porque no siempre, hermano, venimos con ganas. ¿Verdad que sí? Pero cántenlo con todas sus fuerzas. Esos cantos, le repito, son salmos. Cantémoslo con todas nuestras fuerzas, con convicción. Y Dios va a hacer un cambio en nosotros. Vamos a ser bendecidos.
tanto en la alabanza como en la enseñanza de la palabra de Dios. Otra señal de que el Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente tiene que ser el día de gracias de que podemos dar gracias a Dios, sino de que una señal de que está lleno del Espíritu Santo, de que usted va a darle gracias a Dios tanto en las buenas y en las malas, dándole gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, siempre poniendo al que merece toda la gloria, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, ya por último, número 4. La cuarta prueba de ser llenos, de estar llenos del Espíritu Santo, es someternos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento a nuestros hermanos, cuando habla de unos a otros, está hablando entre nosotros como hermanos. Que dice en el temor de Dios, en reverencia a Dios, en obediencia a Dios, que es sometimiento. Lo vamos a tener, lo vamos a mostrar con nuestra conducta de humildad. Lo vamos a presentar al no hacer sentir menos a nuestros hermanos, de que todos somos iguales ante Dios. De que yo porque predico, o los hermanos que porque cantan, o los hermanos que porque tocan, merecemos un tipo de reverencia. No. Todos somos iguales. Con un talento que Dios nos ha dado y que estamos usando, gloria a Dios. Pero hermano, que Dios me libre a mí de abusar de mi autoridad, que le diga, haga esto porque yo soy el pastor, hermano. No, no es así. Sino que voy a saber cómo pedir las cosas con gentileza. O usted también. No porque no cante o no porque no predique o toque, no puede pedir algo. Puede pedirlo, hermano. Eso es someternos unos a otros. En el temor de Dios. Tener humildad. Tener hasta paciencia. Hermano, porque a veces, usted sabe, a veces no venimos como, ¿verdad? Venimos bien encendidos, ¿verdad que sí? Y no queremos que nadie nos hable. Tenga paciencia si le contestan mal, o el hermano a lo mejor está pasando por un mal día. Pero como usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a decir, yo me voy a calmar, me voy a controlar, y le voy a decir, qué bien se ve, hermano, o qué bonita se ve, hermano. Bueno, hermanas con las hermanas y los hermanos con los hermanos. Amén. A ver que sí. Eso es someternos unos a otros, hermano. Tenemos la mala enseñanza que el sometimiento, que lo que él dice, eso es, no, hermano. Nosotros como pastores a veces también la regamos todavía. ¿Cuántos dicen amén? Que gloria. Usted también la rega todavía también. No es por venganza, no. Yo quiero que entendamos eso. Ahora, vamos a ponernos de pie ya para terminar. ¿Cuántos entendimos la diferencia de lo que es estar embriagados con vino? La diferencia de que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Entendimos todos? Amén. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Se lo vamos a pedir a Dios en esta tarde. Ya es tarde, faltan 2 minutos. Así que vamos a orar, hermano.